predicación: ¿tienes o no tienes fuerza para levantarte? ¿Tienes o no fuerza para levantarte? Y en este tiempo, mi esposo y yo queremos ver a cada uno de ustedes en la dimensión de levantarse, de poderlo hacer, de determinarse, de no estar ahí como a medias tintas, sino de levantarnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que me fui rápidamente a Gedeón, que es uno de los personajes bíblicos más controversiales porque comenzó mal, siguió bien, no terminó tan bien, pero lo poquito que se puede sacar de él es algo asombroso. Lo que Dios quiso hacer e hizo en él fue algo asombroso. Y dice la palabra en Jueces capítulo 6, que está toda la historia de Gedeón, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Y subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían todos los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no les dejaban nada que comer. Ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, nada, todos se lo llevaban, porque subían a ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así que de este modo empobrecían a Israel en gran manera a causa de Madián. Padre, hoy yo te doy gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos das una vez más de reunirnos, de juntarnos, de escuchar tu palabra, de abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento. Hoy yo te doy gracias, Señor, por el sacrificio que cada uno de ellos hace para venir en la mañana hasta aquí y recibir una palabra tuya. Hoy te pido que esta palabra no quede en saco roto, que ellos la escuchen, la mediten, Señor, la vuelvan a leer, la repasen hasta que la practiquen. Yo te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. A mí me gusta mucho esta historia y casi todo el libro de Jueces, porque cuando tú lees el libro de Jueces es muy contundente, te deja claro las consecuencias. Y resulta que nosotros vivimos la vida muchas veces haciendo lo malo, llevamos 3 años haciendo lo malo, desviados, haciendo un montón de cosas incorrectas, pensando de la manera incorrecta, ejecutando de la manera incorrecta, pero queremos que todo nos salga bien. Y este libro nos enseña que cuando nosotros hacemos las cosas mal, pues las cosas nos salen mal. Y es necesario que tú y yo entendamos que el estado en el que nos encontramos ahora es el estado que viene como consecuencia de algo que hicimos ayer, antier y en estos años pasados. Entonces vamos a evaluar un poquito. Ustedes saben que yo soy como maestra, ¿no? Les pongo tareas y ustedes evalúan. Evalúense hoy cómo está la cosa, cómo está su vida espiritual, cómo está su vida financiera, cómo está su familia. Y todo eso que nosotros vemos hoy es consecuencia de eso que venimos haciendo hace unos años atrás. Este pueblo, cada tanto, yo ya en alguna oportunidad les había hablado de este libro de Jueces, donde el pueblo de Israel cada tanto metía la pata hasta acá, se apartaban de Dios, comenzaban a vivir una vida horrible, se volvían paganos, buscaban a otros dioses, entregaban a sus hijos al fuego, o sea, hacían unas cosas que yo digo: Dios mío bendito, terribles. Pero
Cada tanto el Señor se apartaba de ellos. No es que Dios sea malo, sino que Él no convive con el mal, porque Él es bueno y Él es bien. Entonces, cuando yo tomo la determinación de irme por acá, pues el Señor sigue su camino por acá. Y es ahí donde yo digo, bueno, tengo que comenzar a mirar cómo me vuelvo para estar en pos de Él y que las consecuencias que comience a vivir a partir de mañana sea lo que estoy viviendo hoy bien. Amén. Y dice la palabra, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Eso lo hacían también cada tanto. Cuando tenían el agua aquí en el cuello y se estaban ahogando, como en este momento, que Madián venía, Madián era un pueblo malo, era enemigo de Dios. Entonces ellos venían y arrancaban y les quitaban todo y los empobrecían. A veces uno dice, ¿por qué estoy viviendo tanta abundancia de escasez? ¿Por qué estoy viviendo tan mal? ¿Por qué todo lo que tengo es problemas y deudas y dudas y angustia? ¿Por qué? Bueno, los madianitas se vienen con toda y el enemigo viene y nos da con toda. Y entonces dice, los hijos de Israel clamaron. Cuando ya estamos así, ahogados, ahí sí buscamos al Señor. Cuando ya estamos en la inmunda, cuando ya no tenemos para dónde ir, cuando ya no hay plata para comer, ahí nos acordamos del Señor. Y entonces clamaron a Jehová, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Les voy a leer un poquito de la palabra que Dios les mandó a decir, solo para que usted la tenga en cuenta. Dice, yo os hice salir de Egipto y los saqué de casa de servidumbre. Os libré, ya, los hice salir, los saqué, y ahora dice, los libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Entonces, cuando los hijos de Israel venían otra vez a buscar al Señor, a llorar, a decirle por qué estamos viviendo eso, el Señor les recordaba. Y a nosotros no nos gustan que nos recuerden. Se lo dije, ¿se acuerdan? ¿A quién le fascina, le gusta, se deleita que le digan, se lo dije? A ninguno nos gusta, porque Dios viene a través de mi mamá, a través de mi esposa, a través de mi esposo y nos da un buen consejo. Y nosotros hacemos caso omiso a ese consejo. Y cuando viene lo malo, entonces su mamá, su esposo, su esposa le dicen, se lo dije, no se meta por ahí, pero usted no hizo caso. Bueno, el Señor también tenía esa concurrencia. Cuando venía lo malo, Él venía y les decía, yo los saqué de tierra de Egipto, con mano extendida, con mano fuerte, los saqué, les traje maná, les di lo mejor de la tierra, les puse una columna para que ustedes fueran guardados del frío, del calor del día, les puse una columna de fuego para que no se perdieran y no se murieran del frío en la noche, saqué agua de la roca, cuando encontraron aguas amargas se las endulcé, les di todo y ahora los tengo en la mejor tierra. Pero ustedes no han querido escuchar mi voz. Y bueno, aún así, con todo y con el pueblo de Israel, iba hacia lo malo y volvía y lloraba. Y cuando ya estaban estables, iba y volvía y hacía lo malo y así se la pasaban. Con todo y eso, Dios les manda una respuesta. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas.
Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de tierra de Egipto? Y ahora Jehová no nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirando Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Y a mí me impacta un montón, quizás ya se los haya dicho alguna vez, que yo estoy orando, estoy clamándole a Dios, estoy pidiéndole y de pronto aparece un ángel en mi habitación. Ponte un segundo esta idea en tu cabeza. Estás orando, llorando, clamándole al Señor, pidiéndole perdón, levantando tus brazos, Señor, ayúdame. Y entra un ángel a tu habitación. ¿Cómo quedas? Wow. Yo creo que yo me desmayo. Yo creo que a alguno por ahí le da un soponcio. La felicidad, la alegría, no sé qué pasaría, pero este hombre se agarra a discutir con el ángel. Yo haría todo menos discutir con el ángel. O sea, yo lloraría, me quebrantaría más, me asustaría seguramente, menos ponerme a discutir con el ángel. Bueno, si es así el Señor, entonces ¿por qué estamos así como estamos? Y el ángel todo lindo no le dice, por su pecado, porque usted es un impío, grosero, inmundo, y se salió y se fue y comió, por eso están viviendo esto, ¿no? El ángel no comenzó a discutir con él porque el ángel no venía a eso. Y yo quiero decirte que cuando un ángel se para enfrente de ti, nunca viene a pelear contigo. Viene a traerte buenas nuevas. Viene a traerte nuevas de gozo, de alegría y transformación. Dígalo amén. Esta semana se va a aparecer un ángel en su cuarto. Y cuando se pare el ángel en su cuarto, diga, ay no, qué feo este ángel. No voy a decir eso. Porque a veces Dios se presenta en forma de esposa, en forma de mamá, en forma de líder, en forma de pastor. Así la pastora solo le diga no tome Coca-Cola, es un mensaje del Señor. Es un mensaje del Señor. Me lo va a agradecer cuando usted tenga 40 y no tenga diabetes. Y usted va a decir, uy, menos mal le hice caso a la pastora. Era un ángel que se les apareció. Y entonces dice, y mirándolo, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Hay otra versión que dice, el Señor miró y le dijo, usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Así dice la Dios habla hoy. Pero la nueva traducción viviente dice, entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. ¿No soy yo el que te envía? Y me encanta en todas estas versiones porque me da a entender que aunque yo no veo la fuerza en mi vida, Dios sí la ve. Dígale a la persona que está a su lado, usted sí tiene fuerza. ¿Sabe que nosotros a veces vemos solo lo pequeñitos y lo insignificantes que somos, pero Dios a nosotros nos ve con una fuerza distinta? ¿Por qué nos ve así Él? Porque Él puso la fuerza en nosotros. Cuando un bebé nace, y esto se me acaba de ocurrir, cuando un bebé nace, tiene que hacer mucha fuerza para salir del útero. Y es una batalla campal. Yo no sé si ustedes alguna vez, yo no entiendo cómo hay gente que dice que nosotros venimos de los micos y que somos sí, como no, que a veces somos producto de una casualidad, o sea, hay unas teorías raras, pero cuando un bebé comienza a trabajar el parto, el útero está tan ensanchado que llega un punto en que el útero ya no quiere ensancharse más. Entonces el útero comienza a cerrarse para poder expulsar al bebé.
y el bebé como se siente apresado ahí, entonces comienza a empujar para poder salir. Por eso el dolor de las maternas. Entonces comienza un dolor que tú no sabes si te duele acá, o te duele acá, o te duele acá, o dónde es que te duele. El útero se está cerrando, es la contracción, y luego el bebé hace fuerza con los pies para poder salir por ese canal. Es un canal así chiquito, mira, y se abre de este tamaño. Imagínate el dolor tan violento. La fuerza que tiene un bebé para salir de ahí es una fuerza descomunal. Es abrir el tracto, el canal vaginal, de así de este tamaño a este tamaño. Tienen que hacer un montón de fuerza. O sea, si tenemos fuerza, la tenemos, nacemos con esa fuerza. Pero nosotros hoy en día, con todo lo que vivimos, pensamos que no tenemos fuerza. Entonces yo le decía al Señor, ¿cómo enseñarle a la iglesia que puede ir con esa, su fuerza, que Dios les manda a decir, tú tienes fuerza para poder salir adelante en todo lo que tú quieras? Y el Señor me decía, bueno, enséñales 3 pasos sencillos, retranquilos, que si tú los pones a prueba hoy en tu vida esta semana, va a ser totalmente distinta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si tú los pones en práctica esta semana, te prometo que vas a comenzar a ver el resultado esta misma semana. Amén. Primera cosa, ¿cómo se veía él? Él tenía un mal concepto de sí mismo, pero no voy a hablar de eso hoy. Dice, Jehová le dijo, entonces le respondió, Señor, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Lo primero que él vio fue falta de recursos. Él pensaba eso de sí mismo. Y luego le dice, he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor en la casa de mi padre. O sea, solo conceptos equivocados. ¿Qué era lo que él veía? Lo circunstancial. Estaba escondido en un lagar, tratando de sacar un poco de trigo, escondido para que los madianitas no le quitaran lo que tenía en la mano. Estaba muerto del miedo y seguramente era el más chiquito. En esa época el rango de hermanos, el que tenía mayor rango era el mayor y así, y así, y así. Y si él era el menor, bueno, pues ¿qué hacemos? Y yo puedo romper la regla porque soy la menor de un montón de hermanos, pero soy la que más autoridad tiene de todos. Porque Dios hace esas cosas. Porque Dios puede revertir tu vida si tú le permites. Mi hermana mayor es, cuando yo estaba chiquita, era lo más grosso en la vida. Era lo más maravilloso, era la que tenía la última palabra. Y yo me doy cuenta que cuando yo llegué a los caminos del Señor, todos mis hermanos son mayores que yo. Todos mis hermanos, pero ninguno de ellos, excepto mi hermana mayor, es cristiana, bien cristiana. Algunos conocen del Señor, pero no lo son tan arraigados. Y yo me daba cuenta que cuando yo hablaba, yo tenía más autoridad que ellos. Y Dios lo puede hacer contigo también, si tú le das la posibilidad. Y entonces este hombre decía, soy el menor de la casa de mi padre. Y sabes que tú y yo nos comenzamos a comparar todo el tiempo con otra gente. Yo quiero ser un empresario, pero yo no sé nada de empresa. ¿Y cómo voy a sacar adelante una empresa? Y tienes el deseo y a lo mejor el recurso, pero tú te comparas, no, pero es que hay otros que saben más, pero es que hay otros que pueden sacarlo mejor, hay otros que saben más de redes sociales. Yo no voy a ser capaz porque te estás comparando todo el tiempo con otra gente. Y tú no te puedes comparar con otra gente, porque si Dios a ti no te compara, ¿quién eres tú para compararte con otra gente? Si Dios a ti te da la fuerza, ¿quién eres tú para decir no tengo fuerza? No te puedes comparar con nadie, porque eres único e irrepetible. Ahora no lo diga así, porque le estoy diciendo en serio. Tú eres único e irrepetible. Así sean gemelos, son únicos e irrepetibles. La huella digital no es la misma de los gemelos. Entonces,
Este hombre se veía mal, pobre, no tenía recursos, todo lo que tenía alrededor era malo, pero el Señor le dice, ve con esta tu fuerza y yo estaré contigo. Y usted no necesita nada más, dígalo conmigo, yo no necesito nada más. Si Él va conmigo, yo lo tengo todo, tengo la fuerza, tengo el poder, tengo la unción. ¿Sabe que cuando yo predico estas cosas, a mí a veces me parece que usted no me cree lo que le digo? Porque no conoce a Dios. Ayer hablábamos de la comunicación, las mujeres hablamos 50,000 palabras al día. Es un montón. El hombre habla 25,000 palabras al día. Habla la mitad. Entonces, claro, la mujer tiene atascado por la noche 25,000 que no ha hablado en todo el día y el hombre ya habló sus 14,999. Cuando llega a la casa dice hola y ahí ya quedó muerto, no quiere más. No quiere hablar más porque ya acabó con todo su verborragia, ahí se acabó. En cambio, nosotras tenemos acá atascadas el resto de las palabras, esperando que nuestro esposo diga, ¿cómo te fue a ti? Y arrancamos. Y dan las 2 de la mañana y estamos contando todavía lo que va al mediodía. Nos falta todo el resto del día. Y el pobre esposo cabeceando con ese sueño que tiene que madrugar. ¿Sabe que yo descubrí algo? Mi esposo no habla casi. Él habla mucho cuando está acá, pero él en la casa no habla mucho. Ayer mi hermana mayor, mi hermana Mimas, estuvo todo el día conmigo y ella era impresionada porque Juancho no habló nada en todo el día. Y yo le decía, bienvenida a mi mundo. No habla nada él. ¿Y cómo hago yo si hablo 50,000 palabras al día? ¿Sabe qué entendí? ¿Quiere que le diga qué entendí? Yo no estoy sola. Estoy con el Espíritu Santo. Yo hablo todo el día. Por la noche me puedo acostar plácidamente porque hablé mis 50,000 palabras. No me quedo callada, frustrada todo el día porque no tengo con quién hablar. Yo sí tengo con quién hablar. Estoy en la cocina y estoy conversando con él. Estoy en el baño y estoy conversando con él. Yo no estoy sola. Por eso cuando él me dice, ve con esta tu fuerza, yo le creo. Porque todo el día hablo con él. Diferente a nosotros que estamos frustradas, a las mujeres sobre todo que estamos frustradas, no vemos al marido en todo el día y cuando él llega no quiere hablar, entonces nosotras no queremos otro marido que así nos escuche. Bueno, ahí les presento a su marido. Tu marido es tu hacedor, dice la Biblia. Jehová de los ejércitos, habla con él, desahógate con él, échale los chistes a él, cuéntale lo de tu mamá a él y gasta tus 50,000 palabras. Yo lo hago todo el tiempo, por eso cuando el Señor a mí me habla, yo le creo porque tengo una comunión con él. No solamente es los 20 minutos, 30 minutos, algunos la extienden 1 hora por la mañana y el resto del día ni hablan con él, ni les interesa saber qué hizo el Espíritu Santo en todas esas horas. Pero si tú hablas con él todo el día, tú vas a tener siempre una comunión íntima con él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un fuerte aplauso a Jesús. Ahora, Gedeón tenía al Señor con él, pero mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 2. Dice, en él, asimismo, tuvimos herencia, habiéndonos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Sabe qué? Gedeón se veía pobre, no tenía con qué y era el menor de todos, pero no sabía que era heredero de Dios. Y yo les he hablado a ustedes algunas veces de estos pasajes que para mí fueron un cambio de vida. Cuando leí el libro de Efesios me quitó todos los estigmas de mi autoestima baja. Entendí que yo era heredera. ¿Usted sabe qué es heredera?
Sí, pastora, yo heredé el mal genio de mi mamá. Sí, pastora, yo heredé el cáncer de mi papá. Sí, pastora, yo heredé la diabetes de mis abuelos. ¿Y usted cree que son herencias? Hay que renunciar a esas herencias. Y mi mamá tenía artritis y yo a esa enfermedad, yo renuncié a esa herencia. Mi mamá tenía mal genio y yo un día renuncié a esa herencia. No me dejaron ni un pedacito de tierra ni en las uñas. No me dejaron herencia, solo esas cosas, pero ¿sabe qué hice yo? Renuncié a esas herencias. Y yo hoy no soy una mujer de mal genio. Era de mal genio, pero yo hoy no. Y hoy no tengo artritis, yo renuncié a esa herencia y la artritis se fue lejos de mi vida. Tuve algunos años complicados cuando me diagnosticaron, pero yo corté con esa maldición. ¿Y por qué yo sí? ¿Por qué tú no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? Bueno, te voy a decir la diferencia. Yo hablo todo el día con él. Yo hablo todo el día con él, no me quejo. No me quejo, yo hablo con él, le cuento, hasta los chistes que me cuentan, yo se los echo al Señor. Y el Señor es, y se ríe de mis chistes, porque ustedes casi no se ríen de mis chistes. ¿Saben de qué se ríen? Yo me he visto que ustedes se ríen cuando yo les hablo de que no tomen Coca-Cola. Ahí se ríen, dice, ¡ah, la pastora tan chistosa! Tengo 3 Coca-Colas en mi heladera. Tenemos recursos, los tenemos, la palabra lo dice, Él nos dio una herencia, en Él asimismo tuvimos herencia, porque Él nos predestinó, Él no fue un producto del azar, tú no fuiste producto del azar, tú no fuiste producto del azar, y Él te dio una herencia, así que tienes que comenzar a tomar esto en serio. Dígale a la persona que está a su lado, vamos a tomar estos pasajes bíblicos en serio. Ahora, cuando tú tienes mucha palabra de vida, cuando tú lees la Biblia, cuando tú la crees, cuando tú la escribes, cuando tú la memorizas, cuando la tienes aquí en tu corazón, tienes mucho poder en tu vida. Porque el enemigo no se puede posicionar en tu mente, no puede traer pensamientos incorrectos porque siempre hay un versículo bíblico que lo saca corriendo. El Espíritu Santo es como ese pajarito, ¿viste? Hay pajaritos blancos y hay pajaritos negros. Y hay pajaritos negros que se posan en tu cabeza y comienzan a moverse acá. ¿Y tú qué haces cuando un pajarito feo, horrible, viene y se pone aquí en tu cabeza? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? Bueno, no pongamos un pajarito, pongamos una mosca. ¿Qué haces con la mosca? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dime, ¿qué haces? Lo espanto. Yo no voy a permitir que un pájaro venga y se pare en mi cabeza y aparte traiga una ramita y haga otra ramita y se pare acá y haga un nido en mi cabeza. No, no lo voy a permitir. Pero a veces sí dejamos que un mal pensamiento venga y haga un nido en mi cabeza. Y esos pensamientos te deprimen, y esos pensamientos te empobrecen, y esos pensamientos te hacen sentir menos que los demás, y comienzas a verte como Gedeón. ¿Cómo se veía Gedeón? Sin recursos, pobre y el menor de toda su casa. Pero tú tienes más de lo que crees. Dígame en eso. Segunda cosa, ¿cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios? Mira, me fui rápidamente a Job 1:8. Es solo para darte un ejemplo pequeñito de lo que Dios ve en ti. Dice la palabra, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en él, en la tierra, nadie como él. Es un hombre íntegro e intachable que me honra y vive apartado del mal. ¿Usted cree que Job tenía todas esas características? Él muy seguramente era un hombre esforzado, claro que sí. Pero así como lo veía Dios, estaba hablando proféticamente de él.
Porque cuando vino toda la enfermedad, hubo un momento de quiebre en Job. Y todo eso que él hablaba al principio, nos damos cuenta que no era tan así. Llegó a un momento en que él se quejó y dijo, ojalá me muriera. O sea, hay momentos complicados de la vida, pero ¿sabes qué pensaba Dios de él? Dice, ¿has visto a mi siervo Job, que es íntegro e intachable, que en él me honra y vive apartado del mal? Eso piensa Dios de ti. Y entonces nosotros nos reímos. El Señor no me conoce. Cuando yo estoy a solas, todo lo que pienso. No, Él tiene un buen concepto de ti. Y entonces cuando nosotros vemos eso, vamos rápidamente al mismo libro de Efesios que te acabo de leer. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Fíjate, no somos producto de un, ups, se me pasó, un accidente, esta China se pasó. No, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el concepto que Dios tiene de ti. ¿Para qué te hizo Dios? Para que fueses santa y sin mancha delante de Él. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Repítalo conmigo, para la alabanza de la gloria de su gracia. Él no te ve a ti y dice, ay, mejor hubieran hecho un queso. No, eso lo pensamos nosotros, pero Él lo piensa de esa manera. Él nos hizo para la alabanza de la gloria de su gracia. Por eso el diablo estaba tan enfurecido. Porque cuando Dios hizo al hombre, lo hizo mucho más excelso que el diablo. Y ahí entró la envidia y la rabia y comenzó a perseguirnos hasta el día de hoy. Porque la gloria que puso Dios en nosotros fue una cosa impresionante. Que tú no lo veas es una cosa distinta, pero Dios tenía un plan perfecto para ti. Dígame eso. Y luego dice este mismo pasaje, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiéndonos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros, tú y yo, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y tú lees estos pasajes y a veces uno los ve un poquito enredados y pasa rápido la página. Pero si tú agarras esos pasajes y los lees en otra versión, te habla más claro. Y tú dices, ¿esto soy yo? Voy a comenzar a creerlo. Dígalo conmigo, voy a comenzar a creerlo. Porque así te ve Dios a ti. Una cosa es cómo me veo yo, pero otra cosa muy distinta, cómo me ve Dios. Ahora, la tercera cosa es fácil. No te voy a hablar hoy de los espejos correctos, porque ya hemos hablado un montón de eso. Pero ¿cuál es tu espejo correcto? La palabra de Dios. Cuando tú te miras en la palabra de Dios, te aprendes a ver en el espejo que es, no en cualquier espejo. No que tu esposo te ve y dice, uy, mamita, están como engordando, ¿no? Y entonces tú ahí comienzas, ay no, mi esposo me dijo que estaba gorda. Y en lugar de dejar de comer y hacer ejercicio, comenzamos a lamentarnos y a llorar y a pelear con el marido y a gritar y a hacer un montón de cosas que nada que ver. Dios a ti te ve perfecto. Dígalo conmigo, Dios me ve perfecto. Lo que pasa es que te va a ayudar a bajar un poquito de peso. Por tu salud. Por tu salud. Tercero, ¿cómo se veía Jesús? Y Jesús es mi ejemplo. ¿Quién es tu ejemplo? Ahí viene una pregunta interesante. ¿Quién es tu ejemplo? No, pastora, mi mamá ha sido mi ejemplo. Una mujer que te ha castigado con ira, con enojo, que ha hecho cosas incorrectas contigo. Un padre que ha estado ausente, porque hay muchos hombres que son malos esposos porque no tuvieron un buen ejemplo. Entonces a veces tenemos esos ejemplos. A veces mi ejemplo es mi papá que bebía y cuando venía bien bebido le pegaba a mi mamá. Ese es mi ejemplo.
Pero para mí, mi ejemplo es Jesús. Dígalo conmigo. Para mí, mi ejemplo es Jesús. Y mira qué decía Jesús. Lucas capítulo 4, versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dijo al ministro y se sentó, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Jesús entra a la sinagoga y abre el rollo en el libro de Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió Dios. Así se veía Jesús. Él no se veía pobrecito, cómo lo van a matar en esa cruz. Él no se veía así. Él se veía con un destino y con un propósito. Él se veía un tremendo empresario que producía. Usted sabe que él alimentó 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños, con 5 panes y 3 peces. Ese es un empresario tremendo que agarra lo que Dios le da y lo multiplica, ¿o no? Así te ve Dios a ti. Así te ve Dios a ti. ¿Y sabes cuánto sobró de eso que él hizo con 5 panes y 3 peces? Sobraron 12 canastas llenas de pan y pez. O sea, abundancia. Así te ve Dios a ti. Así te ve Dios a ti. Y tú puedes decir: no, pero es que yo solo vendo ropa por internet. Así te ve Dios a ti. Te ve como una súper empresaria. Y te va a dar en abundancia. Si tú y yo pudiéramos comprender esa semilla que Dios pone en nuestro corazón, ¿cuánto es? ¿Cuánto va a llegar a ser? Tú y yo nos veríamos como Jesús se veía. Jesús no se veía como un pobrecito que se hizo pobre, un pobrecito que iba a morir en la cruz, un pobrecito que se iba a quedar hasta sin sangre. No, no se veía así. Él se veía: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y cuando Él se fue, el Espíritu del Señor lo dejó sobre ti. Dígame a eso. El Espíritu del Señor está sobre ti por cuanto te ungió Dios para dar buenas nuevas a los pobres, para predicarle al que no conoce de Cristo. Pero ¿cómo voy a predicar yo si no sé nada de la palabra? Bueno, comienza hoy. Comienza hoy a estudiar la palabra. Si tú y yo entendiéramos cómo nos ve el Señor, y dice la palabra que Él nos dejó ejemplo a nosotros para que nosotros hiciéramos lo mismo que Él hace. Vamos a seguir sus pisadas. Vamos a levantarnos, vamos a vernos como hijos, como hijas de Dios. Vamos a comenzar a vernos como gente que tiene comunión con el Señor. Dejen de pensar tanta bobada y comiencen a hablar con el Señor. En el colectivo, bueno, si te da sueño, duérmete un ratito en el colectivo. Pero si vas de pie, no comiences a pensar bobadas. Comienza a hablar, a alabar, a bendecir, a glorificar al Señor. No dejes que entren pensamientos inicuos a tu mente o que te menoscaben o que te dañen. No comiences a pensar mal de otra gente. Siempre piensa lo mejor. Comienza a traer a tu mente lo que te alimenta realmente para ser un hijo y una hija de Dios. Siempre en bendición. Y va a comenzar a crecer esta semilla hasta que dé un fruto increíble. Porque yo no voy a volver a verme como me veía antes. Yo ahora me veo como me ve Dios. Dígalo conmigo. Yo ahora me veo como me ve Dios. Y lo cuarto y último, el poder que tiene una ofrenda. Y sabes qué, dice: y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia
delante de ti, estoy hablando de Gedeón, me des señal de que tú has hablado conmigo, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que tú vuelvas. ¿Sabe que Gedeón, cuando habló con el ángel, él dejó de verse como esa persona pobre porque él tuvo una revelación? Y dejó de pensar, no tengo plata, no tengo nada en mi vida. Dejó de pensar, soy el más pobre. Dejó de pensar, no tengo recursos. Dejó de pensar, mi puesto se lo deberían dar a mi hermano mayor. Si Dios me tiene para que haga algo conmigo, lo voy a hacer. Él dejó de verse y entonces dime qué persona que no tenga ni un solo peso en su bolsillo piensa en dar una ofrenda. ¿Qué persona cuerda que no tiene nada que comer piensa, voy a dar una ofrenda? Y Gedeón estaba escondido en un lagar recogiendo un montón de espigas para que no se lo robaran y poder comer ese día algo. Pero después de que el ángel vino y se le reveló, él dijo, voy a dar una ofrenda. Entonces, lo que él vio fue que tenía mucho para dar aquí adentro de sí. Él tiene mucho para dar. Tú tienes mucho para dar a tu esposa. Palabras lindas que motiven, que edifiquen, que levanten. A tus hijos, un ejemplo extraordinario. A la iglesia, el servicio a Dios. Tú tienes mucho para dar. Gedeón lo entendió. Y él se fue y sin recursos, sin plata, sin nada, fue y preparó una ofrenda para el Señor. ¿Por qué? Porque tuvo una revelación con Dios. Así que levántate